«Cállate, campesino», retumbó la voz del juez Emiliano Cortés, como un latigazo en medio de la sala llena, y el eco de esas palabras se mezcló con las risas crueles que estallaron de inmediato. El ambiente del tribunal, con sus muros altos impregnados de humedad y los bancos de madera gastados que crujían bajo el peso de la multitud, se volvió un escenario de humillación colectiva. Entre las risas, algunos estudiantes de derecho se inclinaban unos sobre otros, murmurando frases cargadas de sarcasmo, convencidos de que aquel hombre de botas embarradas no tenía más armas que la torpeza y la ignorancia. El aire olía a polvo viejo y sudor nervioso, un olor agrio que subía de la multitud apretada en las bancas traseras. Julián Herrera permanecía de pie, con el sombrero de paja apretado contra su pecho, y aunque sus manos temblaban, no era miedo lo que lo estremecía, sino una mezcla de rabia contenida y vergüenza. En su mente se cruzaban recuerdos de noches de hambre, del llanto de su hija cuando no había pan, del silencio áspero de la tumba donde reposaba su esposa, víctima de una fiebre que nunca pudieron curar. El juez, desde lo alto, sonrió con desprecio, seguro de que ese campesino doblaría la cabeza. Pero fue entonces, en ese instante, donde la humillación parecía total, que Julián percibió algo distinto. En el rincón más oscuro de la sala, una figura se alzó entre las sombras. Era un hombre de rostro sereno y mirada profunda que lo observaba en silencio, y sin mover los labios pareció pronunciar una sola frase: «No calles, porque tu voz es semilla». Julián parpadeó, convencido de que el cansancio le jugaba una mala pasada, pero esa chispa se clavó en su interior como un fuego imposible de apagar. Las risas continuaban, multiplicándose en la sala como un coro cruel que buscaba aplastarlo, pero Julián ya no escuchaba con la misma nitidez. Cada carcajada era un martillazo contra su dignidad. Sí, pero también un recordatorio de todas las veces que había sido señalado como menos que un hombre, como si trabajar la tierra fuera motivo de vergüenza. Recordó al hacendado que, borracho de aguardiente, lo había expulsado de la parcela que cuidaba desde niño, diciéndole que su familia no valía nada más que el barro que pisaban. Recordó también la última mirada de su padre, consumido por la cirrosis y la impotencia, repitiendo entre dientes que la justicia es un lujo de los ricos. En medio de ese torbellino de memorias, Julián se sintió dividido. Una parte de él quería huir, dejar atrás la sala y resignarse a lo que siempre había escuchado, que los campesinos nunca ganan. Pero otra parte, alimentada por aquella visión silenciosa en el rincón del tribunal, le exigía resistir. Y fue esa contradicción, esa lucha entre la resignación heredada y la rebeldía que crecía en sus entrañas, lo que le dio un extraño aire de calma. Mientras el juez golpeaba el mazo, convencido de que había impuesto su autoridad, Julián alzó la cabeza. Sus ojos, oscuros y cansados, brillaron como si acabaran de descubrir que incluso en la pobreza, incluso en la miseria, había algo que nadie podía arrebatarle: la dignidad de hablar en nombre de los suyos. La sala llena parecía un teatro, con el juez como actor principal y la multitud como público hambriento de espectáculo. Cada murmullo, cada movimiento de abanico de las señoras elegantes que se acomodaban en primera fila era un juicio anticipado contra Julián. Algunos comerciantes cuchicheaban que perdería en minutos, otros que aquel juicio no era más que una farsa para legalizar el despojo de las tierras. Y sin embargo, entre la multitud también había campesinos que habían viajado desde San Isidro, hombres y mujeres con rostros curtidos por el sol, que observaban con un silencio reverente, como si en Julián se jugara el destino de toda la comunidad campesina. La tensión era tal que hasta el aire parecía más denso, difícil de respirar.
Julián, con las piernas cansadas de tantas horas de pie y el estómago vacío desde la noche anterior, sintió como el peso de todo ese pueblo caía sobre sus hombros. Por un instante, pensó en su hija enferma, acostada en una cama improvisada en la choza de adobe, esperando que él regresara con noticias. Pensó también en su abuelo Martín, que le había repetido una y otra vez que la tierra no se mendiga, se defiende. Y en ese recuerdo halló un respiro, una calma breve que contrastaba con el ruido de la sala. Se permitió cerrar los ojos por un segundo, como si buscara fuerzas en los que ya no estaban. Y cuando los abrió, la figura en las sombras había desaparecido, pero la frase seguía ardiendo en su interior. No calles, porque tu voz es semilla. El juez Emiliano, satisfecho con la burla colectiva, se recostó en su asiento con gesto altivo. Movía los dedos sobre el mazo como quien juega con su propia autoridad, convencido de que aquel juicio no pasaría de una anécdota risible. Los campesinos no saben leer, murmuró con sarcasmo, y el comentario provocó nuevas carcajadas. Julián, sin embargo, ya no temblaba. Sintió que en su pecho algo comenzaba a crecer, una mezcla de rabia y determinación que se confundía con un temblor distinto, el del hambre acumulada, el de las noches sin dormir, el de la soledad de haber perdido a su esposa en plena juventud. Se preguntó en silencio si realmente tenía fuerzas para enfrentarse a todo aquello, si no sería más fácil agachar la cabeza y aceptar el destino impuesto por los poderosos. Pero entonces, mientras miraba el rostro sardónico del juez, entendió que su silencio sería una traición no solo a sí mismo, sino a la memoria colectiva de su pueblo. Si callaba, confirmaría lo que todos pensaban, que un campesino jamás puede desafiar a la maquinaria de la hacienda ni a la corrupción judicial. Si hablaba, aunque lo ridiculizaran, aunque lo expulsaran a golpes, quedaría la huella de que alguien lo intentó. Esa certeza, esa idea de que la resistencia no siempre se mide en victorias inmediatas, lo sostuvo en pie. El murmullo de la multitud bajó de intensidad como si algo en el ambiente hubiera cambiado. Julián respiró hondo, apretó el sombrero de paja contra su pecho y dejó que sus labios se abrieran por primera vez en medio de aquella sala cargada de hostilidad. Su voz, ronca por la sequedad de la garganta, salió firme. «Vengo en nombre de mi comunidad». El silencio que siguió fue absoluto, tan pesado que hasta el sonido distante de un reloj en la pared parecía un trueno. Los estudiantes dejaron de reír. Algunos comerciantes se inclinaron hacia adelante, sorprendidos de escuchar claridad donde esperaban torpeza. El juez frunció el ceño, incómodo con aquella calma inesperada. Julián, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra, dio el primer paso en un camino sin retorno. Sentía que cada palabra que estaba por pronunciar no le pertenecía solo a él, sino a los muertos que lo precedieron, a su abuelo que había resistido el despojo, a su esposa que había muerto esperando un futuro más digno, a su hija que aún tenía la esperanza de crecer sin miedo. Y aunque sabía que cada frase lo acercaba al castigo, también comprendía que algo más grande se estaba gestando, un acto de resistencia que quedaría grabado en la memoria colectiva de San Isidro. Y en ese momento, cuando el juez abrió la boca para interrumpirlo, Julián ya no se sintió un campesino humillado, sino un hombre dispuesto a convertir su voz en símbolo. El eco de los pasos resonaba en el pasillo de mármol del viejo tribunal, un edificio que olía a papeles húmedos, madera carcomida y polvo acumulado por décadas de juicios y silencios comprados. Afuera, la plaza estaba llena de campesinos curiosos que nunca habían cruzado un umbral de justicia, hombres y mujeres que habían dejado sus herramientas de trabajo para ver con sus propios ojos lo que se rumoreaba desde hacía semanas: que uno de los suyos,
Julián Herrera, iba a enfrentar al juez Emiliano Cortés. El murmullo se sentía como un río subterráneo que empujaba contra las paredes. Dentro de la sala, los bancos de madera crujían bajo el peso de comerciantes, estudiantes de derecho, señoras con abanicos y abogados jóvenes que se habían acercado solo para presenciar la humillación del campesino. La atmósfera estaba cargada de expectativa morbosa, como si todos aguardaran un espectáculo más que un juicio. El alguacil golpeó el suelo con firmeza y tronó su voz. Silencio en la sala. En ese instante, la pesada puerta se abrió y Julián entró. El contraste fue inmediato. La multitud, acostumbrada a ver trajes bien planchados, zapatos lustrados y rostros erguidos, se encontró con un hombre de manos ásperas, piel curtida por el sol y botas manchadas de barro fresco, como si hubiese venido directo del campo sin cambiarse. En sus manos sostenía un sombrero de paja gastado que giraba nerviosamente entre los dedos, único escudo entre su pecho y la mirada feroz de quienes lo despreciaban. Su chaqueta descolorida tenía remiendos visibles, cada puntada un testimonio de la pobreza y de las noches en las que su difunta esposa cosía a la luz de una vela mientras la fiebre la consumía lentamente. La sala reaccionó con risas contenidas. Un estudiante susurró a otro: «¿Ese es el demandante? Parece un mendigo más que un litigante». El comentario encendió nuevas burlas. Julián respiró hondo, sintiendo el peso de cada carcajada como piedras contra su espalda. Desde el estrado elevado, el juez Emiliano Cortés observaba la escena con gesto severo. Su toga negra ondeó cuando se acomodó en el asiento de madera tallada, un símbolo de autoridad que había usado tantas veces para reírse de quienes no llevaban corbata ni apellido conocido. Emiliano era un hombre de cejas gruesas y labios finos que siempre parecían curvarse hacia el desprecio. Con un movimiento lento y calculado, tomó un legajo de papeles y lo hojeó con desinterés. «¿Este es el demandante?», preguntó con ironía, dejando que su voz retumbara hasta las últimas filas. El escribano respondió con tono burocrático: «Sí, su señoría, es un campesino». Emiliano repitió la palabra como si fuera veneno en la boca. «Un campesino». La multitud estalló en carcajadas. Cada sílaba fue un golpe contra la dignidad de Julián, que apretó los labios para no ceder al temblor de la rabia. El campesino permaneció de pie en medio de la sala llena, rodeado por un mar hostil. Sus botas embarradas dejaron una huella oscura sobre el suelo brillante del tribunal, y esa simple mancha pareció encender aún más las risas. Un comerciante murmuró: «Ni siquiera respeta este lugar, trae la tierra pegada a los pies». Julián bajó la mirada hacia esa huella y por un instante sintió el filo del ridículo atravesarlo. Pero enseguida recordó las palabras de su abuelo: «La tierra no es vergüenza, hijo, es memoria. Donde dejes tu barro, dejas tu verdad». Con ese recuerdo, levantó la cabeza y sostuvo la mirada del juez. Sus ojos reflejaban cansancio, sí, pero también una terquedad que parecía inquebrantable. La sala, que un segundo antes era pura burla, sintió un ligero cambio en el aire. El alguacil tosió incómodo, como si hubiera percibido algo distinto en ese silencio cargado. Emiliano, para romper esa tensión inesperada, se inclinó hacia adelante con una sonrisa sardónica. «¿Y qué pretende aquí este hombre? ¿Acaso cree que la ley está hecha para manos que huelen a tierra?». La frase, pronunciada con crueldad medida, encendió nuevamente la carcajada general. Las señoras con abanicos rieron con discreción. Los estudiantes golpearon los bancos, celebrando la ironía. Julián cerró los ojos un instante, respirando profundo, tratando de no dejarse arrastrar por la rabia. Dentro de sí luchaban dos voces, una que le gritaba que era inútil, que nunca ganaría contra un magistrado acostumbrado a vender justicia al mejor postor, y otra, tenue pero persistente,
que repetía aquella frase que había escuchado como un susurro en la sala momentos antes. No calles, porque tu voz es semilla. Esa contradicción lo sostuvo en pie, y aunque por fuera parecía un campesino derrotado, por dentro comenzaba a crecer un fuego que pronto encendería toda la sala. El silencio en la sala se quebró cuando Julián alzó la voz por primera vez, y su tono no era el de un mendigo suplicando, sino el de alguien que había cargado demasiado dolor para seguir callando. «Vengo en nombre de mi comunidad», dijo con firmeza, y las palabras parecieron chocar contra las paredes del tribunal como un golpe de martillo. El juez Emiliano Cortés, sorprendido por la claridad de la voz, se inclinó hacia adelante con gesto incrédulo. Las risas se apagaron un instante, aunque algunos intentaron mantener el tono burlón. Julián respiró hondo, mirando a los campesinos en las últimas filas, hombres y mujeres que habían viajado desde San Isidro con la esperanza de ver justicia. Hemos sido despojados de nuestras tierras por un hacendado que no respeta los límites marcados, continuó. Una oleada de murmullos recorrió la sala. El juez, como para recuperar el control, soltó una carcajada seca. ¿Tú, hablando de límites? ¿Tú, hablando de leyes? ¡Cállate, campesino!, golpeó el mazo con violencia, provocando nuevas risas. Pero esa vez, Julián no bajó la cabeza. Mientras el eco del mazo aún flotaba en el aire, Julián metió la mano en su chaqueta gastada y sacó un pequeño cuaderno arrugado, de tapas ennegrecidas por el uso y con las esquinas dobladas. Lo abrió con calma, como si supiera que dentro de esas páginas estaba la única arma que podía sostenerlo frente a la soberbia del juez y las burlas de la sala. «Con respeto, su señoría», dijo proyectando la voz con fuerza. «Según el artículo 247 del Código de Aguas y Tierras de 1821, toda franja heredada bajo escritura legítima debe ser respetada incluso si las cercas han sido alteradas». Levantó una hoja con tinta corrida por el paso de los años y la sostuvo en alto. El silencio se hizo tan espeso que hasta se escuchó el ruido de un bolígrafo cayendo al suelo. El juez parpadeó incrédulo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Y no es todo», añadió Julián con serenidad, mientras pasaba a otra página del cuaderno. Su dedo áspero se detuvo sobre un párrafo subrayado con lápiz. «La jurisprudencia de 1875, caso Montiel contra Ramírez, sentó precedente en favor de comunidades campesinas en situaciones idénticas». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los estudiantes de Derecho, que antes se inclinaban, riendo entre ellos, ahora se miraban con desconcierto, algunos incluso abriendo sus propios cuadernos como si quisieran comprobar lo que aquel campesino decía. El juez, intentando recuperar el control de la escena, golpeó de nuevo el mazo. «¡Basta!», exclamó, aunque su voz ya no sonaba tan firme. Julián sostuvo su mirada, sin retroceder ni un paso. Sus ojos brillaban con una mezcla de indignación y certeza. Sabía que cada palabra estaba dejando huella en esa sala, que ya nadie volvería a mirarlo. De la misma manera, en medio del silencio expectante, Emiliano trató de envenenar la atmósfera con sarcasmo. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó señalando el cuaderno con un dedo tembloroso. Julián lo levantó como si fuese un estandarte. «De los archivos municipales, señoría. Pasé noches enteras leyendo, copiando, aprendiendo cada palabra. No soy abogado, pero sé lo que dice la ley». El impacto fue inmediato. Esa frase cayó como una piedra en un estanque, creando ondas que alcanzaron cada rincón de la sala. Los estudiantes, antes burlones, ahora murmuraban con respeto y desconcierto. «¿Cómo consiguió esos documentos? No parece improvisado, parece preparado». El juez golpeó de nuevo el mazo, pero por primera vez su voz no imponía obediencia automática. La gente ya no reía. Ahora observaban a Julián con una mezcla de asombro y respeto.
Una anciana en las primeras filas, con las manos arrugadas apretando un rosario, susurró en voz baja: «Que hable, que lo dejen hablar». Y en ese instante, Julián respiró profundo y sostuvo la mirada del juez con una serenidad que desarmaba. «Usted puede gritar todo lo que quiera, su señoría. Puede decirme campesino como si fuera un insulto, pero la tierra que cultivo, la que alimenta a mi gente, está protegida por estas mismas leyes que usted juró respetar». El murmullo de aprobación fue inmediato entre los campesinos y comerciantes. El juez frunció el ceño, molesto, como si aquellas palabras lo hubieran golpeado más fuerte que cualquier insulto. Y aunque intentaba mantener el control de la sala, era evidente que algo había cambiado. Aquel hombre de botas embarradas había logrado lo impensable: transformar la risa en respeto y el desprecio en temor. La sala, llena que minutos antes era un hervidero de risas, se había convertido en un espacio denso, cargado de un silencio que pesaba más que cualquier palabra. El juez Emiliano Cortés golpeó el mazo con violencia, pero ni siquiera el sonido seco de la madera contra la mesa logró romper la tensión. Los estudiantes de Derecho, que hasta hacía poco se reían abiertamente, ahora se inclinaban sobre sus propios cuadernos, repasando frenéticamente artículos del Código como si intentaran confirmar lo que Julián Herrera había citado. Los comerciantes en las primeras filas murmuraban entre dientes, sorprendidos por la seguridad con que aquel campesino manejaba conceptos jurídicos. Y en las últimas bancas, los campesinos de San Isidro observaban con los ojos brillantes, algunos con lágrimas contenidas, como si lo imposible estuviera ocurriendo frente a ellos. Uno de los suyos hablaba el lenguaje de la ley mejor que muchos abogados. Julián pasó lentamente una página del cuaderno, su dedo áspero recorriendo subrayados torcidos, producto de noches enteras copiando a mano fragmentos de jurisprudencia. Su voz, ronca pero firme, volvió a romper el aire. Artículo 53 de la Constitución. Todos los ciudadanos tienen derecho a la defensa y a un juicio justo. Al pronunciar esas palabras, murmullo de asombro recorrió el lugar. Incluso un joven abogado, que había llegado convencido de que sería un espectáculo de ridículo, bajó la mirada con vergüenza. El juez Emiliano intentó interrumpirlo, pero Julián levantó la mano con un gesto inesperadamente solemne y dijo: «Déjeme terminar, su señoría. No hablo solo por mí, hablo por mi comunidad». La fuerza de esa frase resonó más que el propio artículo. El magistrado parpadeó, y por primera vez en mucho tiempo se percibió inseguridad en sus ojos. Los murmullos se transformaron en un silencio expectante, tan absoluto que el crujir de una banca sonó como un disparo. Julián respiró hondo y continuó. Jurisprudencia de 1932. Comunidad de Santa María contra Hacienda Villalobos. Se reconoció que los documentos falsificados por escribanos corruptos no podían usarse para despojar a una comunidad campesina. Al escuchar eso, un murmullo se levantó entre los presentes. El nombre de un caso real, citado con precisión, provocaba que cada palabra pesara como plomo en la conciencia de la sala. El juez Emiliano se removió en su asiento, incómodo, sudando bajo la toga. Sus dedos tamborileaban contra la mesa, un gesto nervioso que no pasó desapercibido para los periodistas presentes. Ernesto Gálvez, del Diario Nacional, comenzó a tomar notas más rápido, consciente de que estaba presenciando algo histórico. Un campesino en las últimas filas, con el sombrero en las manos, murmuró: «Es como si hablara con la voz de todos los que nos negaron justicia». Otro, más joven, levantó el puño en silencio, gesto que fue imitado por varios más. El ambiente, antes dominado por la burla, se transformaba en una ola contenida de resistencia. Julián, con el cuaderno en alto, parecía más un símbolo que un hombre.
La luz que entraba por los ventanales del tribunal caía directamente sobre él, iluminando sus rasgos curtidos y el brillo obstinado de sus ojos. El juez intentó retomar el control. «Silencio en la sala. Esto es inadmisible». Pero su voz sonaba hueca, despojada de la autoridad con que había humillado a tantos. El público no obedecía ya por miedo, sino que guardaba silencio por respeto a las palabras del campesino. Julián cerró el cuaderno un instante y lo sostuvo contra su pecho. «No necesito títulos ni trajes. Lo único que necesito es la verdad que guardan estas páginas y el derecho que nos pertenece a todos». En ese momento, alguien en el fondo comenzó a aplaudir. Un aplauso tímido que pronto encontró eco en varias manos callosas de campesinos y en las palmas discretas de algunos estudiantes que, conmovidos, habían dejado de lado su soberbia. El juez se puso de pie, rojo de ira, exigiendo orden. Pero el orden ya no era suyo. Era de esa voz que había transformado la burla en silencio, el desprecio en respeto, la humillación en dignidad. Y aunque Emiliano gritaba, todos sabían que en ese instante el verdadero poder no estaba en el estrado, sino en el campesino que sostenía un cuaderno viejo, como si fuera un estandarte de justicia. La puerta lateral del tribunal se abrió con un chirrido metálico que rompió el silencio expectante y de inmediato todas las miradas se dirigieron hacia allí. Con paso firme y seguro entró Tomás Villalba, abogado de la Hacienda, un hombre de traje impecable, corbata de seda y zapatos lustrados que reflejaban la luz de los ventanales. Su sola presencia parecía cambiar la atmósfera de la sala. Los comerciantes enderezaron la espalda. Los estudiantes se acomodaron en sus asientos y hasta el juez Emiliano Cortés mostró un destello de alivio en sus ojos cansados. Villalba llevaba bajo el brazo una carpeta de cuero negro, gruesa y abultada, como si en ella cargara el peso de la ley misma. Su sonrisa era afilada, calculada, más parecida a la de un comerciante que sabe que tiene ventaja en una negociación. Al llegar al centro de la sala, se inclinó teatralmente ante el juez y luego dirigió una mirada de desprecio a Julián Herrera. «Su señoría», comenzó con voz clara, proyectada como si hablara en un teatro, «no podemos permitir que esta sala se convierta en un circo donde cualquier campesino con un cuaderno viejo venga a darnos lecciones de derecho». La frase, cargada de veneno, provocó un murmullo entre los presentes. Algunos comerciantes asintieron, convencidos de que ahora todo volvería al orden habitual. El campesino ridiculizado, el juez reafirmando su poder y la comunidad campesina reducida al silencio. Villalba continuó, caminando lentamente alrededor de Julián como un depredador que mide a su presa. Las leyes no se interpretan con frases copiadas de viejos archivos, sino con conocimiento, con formación, con práctica profesional. Su tono rezumaba arrogancia. Julián, con el sombrero de paja aún apretado contra el pecho, lo miraba en silencio, consciente de que cada palabra buscaba hacerlo caer en la trampa de la humillación. El juez Emiliano asintió satisfecho, recuperando parte de la seguridad perdida. «Adelante, licenciado Villalba», dijo, con voz solemne, como si estuviera entregando las riendas del juicio a quien verdaderamente mandaba. Villalba abrió la carpeta de cuero y comenzó a sacar documentos cuidadosamente ordenados, cada uno con sellos oficiales y firmas elegantes que parecían incontestables. «Aquí están las pruebas irrefutables», anunció, levantando las hojas para que todos las vieran. Registros del registro civil, escrituras firmadas, documentos avalados por escribanos reconocidos. Miró a Julián con un gesto de triunfo. «¿Y qué tiene usted? Un cuaderno manchado de barro, lleno de garabatos que apenas entiende». El comentario provocó algunas risas nerviosas, aunque menos seguras que antes. Los campesinos en las últimas filas apretaron los puños, pero permanecieron en silencio.
Julián respiró hondo, sintiendo cómo el aire en la sala se volvía pesado otra vez. Por dentro lo desgarraba la rabia, pero también el miedo. ¿Y si los documentos de Villalba eran tan contundentes que nadie creería su palabra? Recordó las noches en vela, copiando leyes a mano, mientras el hambre le hacía doler el estómago y los ojos se le cerraban de cansancio. Recordó el rostro de su hija, pálido y febril, esperando que la justicia pudiera devolverles lo que les pertenecía. Y entonces, en medio de ese torbellino de dudas, sintió nuevamente aquella presencia silenciosa. No era un resplandor ni una figura clara, sino un murmullo en su interior, como si alguien le dijera: «La verdad no necesita adornos, solo firmeza». Julián levantó la cabeza, apretó el cuaderno contra el pecho y se preparó para responder. Villalba, confiado en su retórica, cerró la carpeta con un golpe teatral y se cruzó de brazos frente al campesino. «¿Tiene algo que decir en su defensa?», preguntó con un tono que buscaba arrancar la risa de los presentes. El juez sonrió, como si esperara la derrota definitiva de Julián. La multitud contuvo la respiración. Julián, con la voz firme aunque cargada de emoción, respondió: «Tengo lo que ustedes intentan ocultar, la memoria de mi abuelo, la herencia de mi comunidad y la ley escrita que ustedes mismos violaron». El silencio que siguió fue brutal, más fuerte que cualquier carcajada. Villalba frunció el ceño, incómodo. Por primera vez, el abogado seguro de sí mismo parecía descolocado, como si hubiera subestimado la fuerza de esa voz campesina que se negaba a ceder ante las burlas y la corrupción. El murmullo en la sala se interrumpió de golpe cuando un escribano joven, pálido y con las manos temblorosas, se levantó de su asiento al costado del estrado. En su puño sostenía un sobre lacrado con el sello del Tribunal Superior, y su voz apenas logró salir entrecortada. «Señoría, acaba de llegar una notificación urgente». El juez Emiliano Cortés giró la cabeza con impaciencia, visiblemente molesto por la interrupción. «Entréguela de una vez», ordenó con desdén. El escribano avanzó con pasos vacilantes, como si llevara entre las manos dinamita. Cada crujido de la madera bajo sus zapatos resonaba en la sala silenciosa. Cuando depositó el sobre en el estrado, apartó la mirada, temiendo la reacción del juez. Emiliano lo tomó con brusquedad, rompiendo el sello con un gesto ansioso. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y de inmediato su rostro se endureció, perdiendo el color como quien recibe una sentencia inesperada. El silencio era absoluto, pesado, como si todos esperaran un veredicto que decidiría su destino. Emiliano tragó saliva, intentando contener la furia que comenzaba a arderle en el rostro. Finalmente, con voz seca, leyó en voz alta: «Se notifica a este tribunal que el caso de las tierras de San Isidro será supervisado por un magistrado del Tribunal Superior, debido a irregularidades en los procesos anteriores». La palabra irregularidades retumbó en la sala como un trueno lejano. Primero hubo un murmullo de sorpresa, luego exclamaciones de incredulidad. Los campesinos se miraban entre sí con ojos brillantes de esperanza, mientras los comerciantes fruncían el ceño inquietos. Los estudiantes de Derecho comenzaron a tomar notas febrilmente, conscientes de que estaban presenciando un hecho histórico. El juez, sin embargo, golpeó el mazo con furia, como si pudiera acallar la tormenta que se avecinaba. «Silencio, he dicho. Aquí mando yo». Pero su voz ya no sonaba tan imponente como antes. Julián Herrera apretó el cuaderno contra el pecho, sintiendo un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Aquella notificación era un rayo de luz en medio de la oscuridad, una señal de que sus desvelos y sus pruebas no serían enterrados por la corrupción local. Recordó a su abuelo hablándole bajo la sombra de un árbol: «La tierra se defiende con la frente en alto, aunque te quieran hundir en el barro».
Esas palabras resonaban ahora más vivas que nunca. Emiliano, nervioso, intentaba recomponerse. Su mano tamborileaba sobre el estrado mientras fingía seguridad. «Esto no cambia nada», exclamó con voz forzada. «Seguimos aquí bajo mi autoridad». Pero los campesinos ya no lo miraban con miedo, sino con un respeto silencioso hacia Julián, que se mantenía erguido frente al juez. El ambiente había cambiado. La soberbia del magistrado local se desmoronaba ante la fuerza de una verdad que venía desde más arriba. Villalba, el abogado de la hacienda, intentó recuperar el control con su retórica afilada. Se levantó de su asiento y habló con voz clara. «Supervisión o no, este tribunal sigue siendo el lugar donde se decide. No confundamos a la gente con ilusiones. Aquí no hay héroes, solo leyes que deben cumplirse». Miró a Julián con desdén, intentando reducir su victoria, pero la duda ya estaba sembrada. Una anciana campesina en las primeras filas se levantó con dificultad y, levantando su rosario, dijo en voz temblorosa: «Las leyes también hablan por nosotros, aunque intenten callarnos». El público estalló en murmullos de aprobación. Emiliano golpeó el mazo, rojo de furia, pero su poder se deslizaba entre sus dedos como agua. Por primera vez en toda la sesión parecía un hombre acorralado, y no el dueño absoluto de la sala. Julián respiró hondo y dio un paso al frente, levantando el cuaderno como un estandarte. «Si me lo permite, señoría», dijo mirando al magistrado del Tribunal Superior, que pronto llegaría. «Tengo más pruebas que demostrarán el despojo cometido contra nuestra comunidad». La sala vibró de expectación. Villalba alzó la voz con brusquedad. «Objeción. Este hombre no es abogado. No puede seguir presentando papeles como si fuera un profesional. No tiene derecho». El juez asintió de inmediato, como un náufrago aferrándose a un salvavidas. «Correcto. No se aceptarán más pruebas sin el conducto legal correspondiente». Pero Julián no se dejó intimidar. Su voz retumbó clara, atravesando la tensión. ¿Y acaso no dice la Constitución que todo ciudadano tiene derecho a su defensa propia si carece de representación? Artículo 20. Está escrito en la Carta Magna. La multitud rugió de aprobación. Los campesinos golpearon las bancas con los puños y los estudiantes aplaudieron. El juez gritaba: «¡Orden en la sala!», pero su voz era apenas un eco ahogado. Julián había logrado lo impensable: devolverle al pueblo la certeza de que la ley también podía hablar por ellos. La tensión dentro del tribunal alcanzó un punto insoportable. El eco de las palabras de Julián, invocando la Constitución como escudo, seguía vibrando en los muros. El juez Emiliano, rojo de furia, golpeaba el mazo una y otra vez, pero cada golpe era respondido por un murmullo creciente, como el rugido de un río desbordado. Villalba, con su sonrisa helada, intentaba recuperar la compostura, pero sus ojos delataban inquietud. La comunidad campesina, que al principio se había sentado resignada en las últimas filas, ahora se levantaba con el rostro encendido de esperanza. Los hombres golpeaban el suelo con sus botas embarradas, las mujeres alzaban pañuelos, y hasta los niños, apretados contra las faldas de sus madres, repetían las palabras que habían escuchado. «Derecho a defensa, derecho a defensa». Era un clamor espontáneo, visceral, que convertía las palabras de un campesino en grito colectivo. El juez se puso de pie de golpe, con la toga ondeando como un estandarte negro. «Silencio o suspendo el juicio», vociferó, pero nadie obedeció. Por el contrario, el murmullo se transformó en un grito unánime: «¡Justicia! ¡Justicia!». Emiliano palideció. Había pasado de dueño absoluto de la sala a prisionero de una multitud que ya no temía su autoridad. Julián, con el cuaderno apretado contra el pecho, levantó la mano pidiendo calma. El silencio se hizo de forma inesperada, como si todos reconocieran en él a un portavoz legítimo. Su voz,
firme pero cargada de emoción, retumbó en cada rincón. Ustedes pueden llamarme campesino como si fuera insulto. Pueden burlarse de mis manos callosas, de mis botas llenas de barro. Pero estas mismas manos alimentan a nuestras familias, y esta misma tierra que pisamos está protegida por las leyes que ustedes juraron cumplir. Un aplauso aislado rompió el silencio, seguido por otro y otro más, hasta que la sala entera vibraba con palmas. Los estudiantes de derecho que antes murmuraban entre carcajadas, ahora se inclinaban hacia adelante, tomando notas apresuradas, conscientes de estar presenciando una lección de dignidad que ningún catedrático les había dado. Uno de ellos murmuró en voz baja, casi incrédulo: «Está citando artículos que vimos el semestre pasado y lo hace mejor que nuestros profesores». El juez golpeó el mazo con desesperación, pero cada golpe se hundía en el estruendo de la multitud. Villalba se levantó con calma aparente, aunque su mandíbula apretada traicionaba su tensión. «Esto no es un juicio, es una asamblea de pueblo. El orden debe prevalecer», gritó, pero nadie lo escuchaba. El aire se había cargado con algo más fuerte que la ley escrita, el despertar de una comunidad. Julián respiró hondo y avanzó un paso, con la frente en alto. «Hoy no hablo solo por mí, hablo por cada campesino que fue callado, humillado y despojado. Hablo por nuestros abuelos que murieron sin ver justicia y por nuestros hijos que merecen vivir en paz. Si quieren callarme, tendrán que callar a todos los que están aquí». La multitud estalló en vítores. Las mujeres levantaban a los niños en brazos como si quisieran mostrar al futuro quién estaba defendiendo sus derechos. Los hombres golpeaban las bancas con furia contenida, creando un estruendo que hacía temblar las paredes. El juez gritaba: «¡Silencio, silencio!», pero su voz se ahogaba en medio del clamor. Villalba lo miró de reojo, comprendiendo que el control se les escapaba como arena entre los dedos. Fue entonces cuando un canto se alzó desde el fondo de la sala. Era la voz ronca de un anciano campesino que entonaba una melodía ancestral, una tonada que hablaba de cosechas, de sequías, de resistencia. Pronto otros se unieron, y la sala entera resonó con aquel canto colectivo. Las voces formaban una muralla de dignidad imposible de derribar. Julián cerró los ojos un instante, sintiendo cómo ese canto lo envolvía, como si lo conectara con generaciones pasadas que habían trabajado y sangrado en las mismas tierras. Al abrirlos, notó que el juez y Villalba lo observaban con una mezcla de rabia y temor. Ya no era solo un hombre con un cuaderno viejo. Era el eco de un pueblo entero que había decidido no callar nunca más. La sala entera vibraba con el canto campesino cuando de Minus Intus. Pronto una voz grave, autoritaria, se alzó desde el fondo. «¡Orden!». El eco atravesó el clamor como un cuchillo, y poco a poco el silencio se impuso, cargado de expectación. Entre la multitud, un hombre de cabello plateado y traje oscuro comenzó a caminar por el pasillo central. No llevaba toga, pero en el bolsillo de su chaqueta brillaba la insignia dorada del Tribunal Superior. Cada paso resonaba en la madera como si marcara un compás solemne. El aire cambió de densidad. Hasta los guardias enderezaron la espalda y bajaron la vista. Julián, con el cuaderno apretado contra el pecho, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El juez Emiliano palideció de inmediato, reconociendo en ese hombre una autoridad que podía derrumbarlo. Villalba apretó la mandíbula, midiendo cada gesto. El pueblo contenía la respiración. El magistrado llegó hasta el frente y se detuvo frente al estrado. Su mirada penetrante recorrió la sala antes de posarse en Emiliano. «Señor juez Cortés», dijo con voz firme pero controlada, «he recibido informes preocupantes sobre la manera en que se ha conducido este proceso, y lo que acabo de presenciar confirma cada palabra». Emiliano intentó replicar, pero su voz salió débil.
Yo solo seguía el debido procedimiento. El magistrado lo interrumpió con un gesto de la mano. Lo que vi aquí no es procedimiento, es un espectáculo. Y peor aún, un espectáculo en el que usted parece más interesado en humillar que en impartir justicia. El murmullo de aprobación del público fue inmediato. Emiliano bajó la mirada como un niño reprendido en público, aunque la furia le ardía en las mejillas. Entonces el magistrado giró su atención hacia Julián. «Y usted, Herrera», continuó, «he escuchado lo suficiente para saber que no es un hombre común en esta sala, pero necesito confirmar algo. ¿Realmente estudió cada uno de esos artículos por su cuenta?» Julián tragó saliva y asintió lentamente. «Sí, señoría. No tenía abogados ni dinero. Solo mis noches, una lámpara de aceite y los libros prestados de un maestro jubilado». El murmullo de la multitud se transformó en un suspiro colectivo de admiración. Algunos estudiantes de Derecho se inclinaron hacia adelante como si quisieran memorizar esa confesión palabra por palabra. El magistrado lo observó unos segundos, calibrando su sinceridad, y finalmente asintió. «Entonces, continúe. Quiero escuchar sus argumentos». Julián respiró hondo y por primera vez sintió que alguien en aquella sala lo trataba como un igual. El juez Emiliano se levantó de golpe, fuera de sí. «Objeción. Esto es un atropello a mi autoridad. Esta sala es mía». El magistrado lo fulminó con la mirada. «Cuidado con cómo utiliza esa palabra, Cortés. La autoridad no es un capricho, es una responsabilidad, y la suya está en duda». El público estalló en murmullos de aprobación. Los campesinos sonrieron discretamente, y Julián sintió un destello de esperanza encenderse en su pecho. Villalba, viendo que la balanza se inclinaba en contra, tomó la palabra con voz calculada. «Con el debido respeto, señor magistrado, este hombre no tiene licencia para ejercer la abogacía. No podemos convertir este juicio en un circo». El magistrado lo miró con frialdad. «La Constitución otorga a todo ciudadano el derecho de defenderse a sí mismo. ¿O pretende negarle usted ese derecho frente a toda esta gente?» Villalba calló, tragando su rabia. El magistrado se volvió hacia Julián con un leve gesto de aprobación. «Presente sus pruebas», ordenó. Julián abrió el cuaderno con manos firmes y comenzó a citar artículos, precedentes y documentos que había copiado con paciencia. Su voz sonaba serena, pero cada palabra golpeaba como un martillo. Los estudiantes de Derecho escribían frenéticamente en sus libretas. Los campesinos asentían emocionados, y hasta algunos comerciantes se inclinaban hacia adelante, cautivados por la fuerza inesperada de aquel campesino convertido en orador. El juez Emiliano, derrotado en su propio terreno, se dejó caer en la silla mientras Villalba apretaba los puños en silencio. El aire estaba cargado de una certeza nueva. Por primera vez, la voz de un hombre humilde se escuchaba en pie de igualdad con los poderosos, y esa imagen quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva del pueblo. Villalba, consciente de que la autoridad del juez se desmoronaba y que la voz de Julián crecía como un fuego que ya no podía contenerse, se levantó lentamente de su asiento, ajustó la corbata roja y caminó hacia el centro de la sala con esa calma calculada de quien prepara un golpe letal. «Muy bien, campesino», dijo con tono gélido. «Supongamos que todo lo que has dicho hasta ahora es cierto. Supongamos que tus citas de leyes y tus papeles tienen algún valor. Entonces, ¿cómo explicas esto?» De su portafolio extrajo un documento doblado con extremo cuidado, como si fuera una carta de triunfo en un juego de naipes. Lo levantó en alto para que todos lo vieran, y su voz se proyectó fuerte. «Aquí tengo un contrato firmado por el mismísimo abuelo de este hombre, Martín Herrera, renunciando a toda reclamación sobre las tierras de San Isidro». El aire en la sala se volvió espeso, casi irrespirable. Algunos campesinos
Bajaron la cabeza como si la esperanza se les escapara de las manos. Otros comenzaron a murmurar con rabia, convencidos de que aquello era una trampa. Julián sintió que el corazón le golpeaba en el pecho con violencia. Sus dedos temblaban alrededor del cuaderno, pero respiró hondo y dio un paso al frente. «Déjeme verlo», pidió con voz firme. Villalba sonrió con desdén y extendió el documento. Julián lo tomó con cuidado, recorriendo cada línea con la mirada. La sala estaba tan en silencio que se escuchaba el crujir de la hoja vieja entre sus dedos. Allí estaba la firma de su abuelo, clara, fuerte, inconfundible. Su estómago se revolvió. Por un instante, una punzada de duda lo atravesó, pero algo no encajaba. El juez Emiliano, ansioso por recuperar el control, se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes de malicia. «¿Lo reconoces, campesino? ¿Reconoces que tu propio abuelo entregó esas tierras?» Julián levantó la vista lentamente. Sus ojos, oscuros y firmes, no mostraban derrota, sino sospecha. «La firma se parece, sí», admitió, «pero este contrato no es legítimo». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Algunos estudiantes fruncieron el ceño. Otros se miraron entre sí como preguntándose si Julián se había quebrado. Villalba rió, con falsa compasión. «Pobre hombre, cuando la realidad lo aplasta inventa excusas». Pero Julián levantó el documento y señaló la esquina inferior. «Aquí está la fecha, 1978. Mi abuelo nunca supo leer ni escribir. ¿Cómo iba a firmar un contrato redactado en esos términos legales?» El público explotó en exclamaciones. El magistrado, con rostro severo, pidió ver el documento. Julián se lo entregó de inmediato. El hombre de cabello plateado lo examinó con calma, pasando los dedos por la textura del papel y analizando el sello en la parte inferior. La tensión era insoportable. Finalmente levantó la vista y declaró con voz grave: «Este documento tiene inconsistencias. El sello notarial corresponde a un modelo que no se utilizaba hasta la década de los 90. La palabra falsificación comenzó a circular entre los murmullos, creciendo como un rumor imparable. Emiliano golpeó el mazo desesperadamente, gritando que guardaran silencio, pero ya nadie lo obedecía. Villalba, en cambio, apenas dejó que su sonrisa se tensara. «Tal vez el sello esté equivocado, pero la firma es auténtica», replicó. El magistrado lo atravesó con la mirada. «Habrá peritaje, y si se confirma la falsificación, las consecuencias serán graves». Julián respiró con fuerza, como si se quitara un peso del alma. «Mi abuelo jamás renunció a esas tierras», declaró con voz quebrada pero firme. «Toda su vida habló de defenderlas. Murió con esa convicción en el corazón». Los campesinos en las últimas filas comenzaron a aplaudir. Otros gritaban «¡Mentira!», señalando a Villalba y al juez. Don Ramón, el viejo escribano retirado, se levantó entre la multitud con su bastón y gritó: «Yo fui testigo. Martín Herrera nunca firmó esa renuncia. Tengo mis propios registros». Todos giraron hacia él, sorprendidos, convencidos de que aquel anciano traía consigo la pieza que podía cambiarlo todo. El juez Emiliano palideció y Villalba apretó los dientes, comprendiendo que su golpe maestro podía volverse en su contra. La sala hervía, y en medio de esa tormenta Julián volvió a levantar su cuaderno, como si fuese un estandarte dispuesto a resistir hasta el final. El murmullo se volvió un estruendo cuando don Ramón Valdés, apoyado en su bastón de madera, avanzó lentamente entre la multitud. Nadie esperaba verlo allí. Muchos lo creían muerto desde hacía años. Su rostro, curtido por el tiempo, mostraba arrugas profundas y unos ojos cansados, pero aún firmes, que brillaban con una determinación intacta. «No he muerto, todavía», dijo con voz ronca pero clara. «Y mientras respire, la verdad no será enterrada». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los guardias detuvieron sus movimientos, sorprendidos por la aparición de aquel hombre que alguna vez
Había servido como escribano del municipio. Julián lo miró con el corazón encogido. Recordaba haberlo visto de niño, caminando con papeles bajo el brazo y respeto en el pueblo. Don Ramón se detuvo en el centro de la sala y alzó la voz, temblorosa, pero potente. Conocí a Martín Herrera. Fui testigo de su vida y de su palabra, y les digo aquí, frente a todos, que jamás firmó renuncia alguna a esas tierras. El juez Emiliano golpeó el mazo con violencia, intentando sofocar el impacto de esas palabras. ¡Basta! Este hombre no tiene autoridad en esta sala. Pero el magistrado levantó la mano con firmeza. Lo escucharemos, ordenó. La multitud estalló en vítores. Don Ramón asintió y sacó de su bolso un cuaderno de tapas negras, gastado por los años, con las esquinas dobladas y manchas de tinta en las páginas. Aquí está mi registro personal, declaró. Cada documento que pasó por mis manos fue anotado en estas páginas, y en ellas consta que jamás se certificó renuncia alguna de Martín Herrera. El magistrado tomó el cuaderno con solemnidad y lo abrió bajo la luz que entraba por las ventanas altas. Pasó las páginas con atención, leyendo las anotaciones hechas con letra firme y antigua. El ambiente era tan tenso que se escuchaba el crujido del papel en cada movimiento. Después de unos minutos que parecieron eternos, levantó la vista. Este registro tiene fecha, sello personal del escribano y coherencia con otros documentos oficiales de la época. No hay duda, lo que Villalba presentó es inconsistente, y lo que aquí vemos es un testimonio válido. El público explotó en aplausos y gritos. Algunos campesinos lloraban de emoción, otros levantaban los brazos al cielo agradeciendo entre sollozos. Julián sintió que las piernas le temblaban. La figura de don Ramón era como un rayo de justicia que irrumpía en la tormenta. Villalba, sin embargo, no se inmutó. Sonrió con esa calma venenosa que lo caracterizaba y replicó: ¿Y qué garantía tenemos de que este cuaderno no fue escrito ayer mismo? ¿Qué pruebas tenemos de que no es un invento de un anciano resentido? El murmullo de indignación fue inmediato. Algunos estudiantes gritaron que habían visto copias similares en archivos históricos. El magistrado golpeó la mesa con la palma abierta. Orden. Este cuaderno será cotejado con los registros municipales. Si se confirma su autenticidad, no quedará duda de la falsificación. Emiliano palideció, consciente de que el hilo que lo unía al poder comenzaba a romperse. Julián, con lágrimas contenidas, se acercó a don Ramón y le susurró: «Gracias, señor». El anciano le apretó el hombro con una fuerza inesperada. «No me des las gracias, hijo. Dale gracias a tu abuelo, que nunca dejó que la mentira manchara su nombre». La sala vibraba como nunca antes. Los campesinos golpeaban las bancas con los puños, entonando cantos de resistencia. Los estudiantes aplaudían como si estuvieran en una lección viva de justicia. Incluso algunos guardias bajaban la cabeza, conmovidos por el peso de la verdad revelada. El juez Emiliano, derrotado, gritaba desesperado: «¡Silencio! ¡No permitiré este circo!». Pero sus palabras se perdían entre el estruendo de la multitud. El magistrado se puso de pie con tal fuerza que la silla se volcó detrás de él. «Mientras yo esté aquí, ningún ciudadano será expulsado por hablar la verdad», tronó. La ovación fue ensordecedora. Julián levantó su cuaderno al cielo como un estandarte y por un instante todos supieron que estaban viviendo un momento que sería recordado por generaciones. La falsificación había quedado expuesta y con ella la fragilidad del poder corrupto. Un estruendo seco en las ventanas hizo que todos se giraran al mismo tiempo. Los guardias que custodiaban las puertas se tensaron y un mensajero irrumpió jadeando en la sala. «Señoría, afuera, afuera hay hombres armados, están rodeando el tribunal». La noticia cayó como un rayo.
Los murmullos se transformaron en un rugido de miedo y rabia. Los campesinos se levantaron de sus asientos, tratando de ver por las ventanas rotas, y allí, bajo la luz rojiza del atardecer, se distinguían siluetas de jinetes con sombreros anchos y rifles al hombro. Los capataces de la hacienda habían llegado. Las antorchas iluminaban sus rostros, endurecidos, proyectando sombras inquietantes contra las paredes de la plaza. Un silencio helado recorrió la sala antes de que estallaran los gritos de indignación. ¡Es intimidación! ¡Quieren callarnos con miedo! El juez Emiliano, que minutos antes había palidecido frente al magistrado, recuperó de golpe la arrogancia. Se levantó, sonrió con malicia y declaró en voz alta: «El orden debe mantenerse, y esos hombres están aquí para asegurarlo». Sus palabras fueron gasolina sobre el fuego. La multitud reaccionó con gritos furiosos. Una mujer del pueblo, con un niño en brazos, levantó la voz desde el fondo: «Eso no es orden, es amenaza. Nos quieren aplastar con rifles porque no pudieron con papeles falsos». Los campesinos golpearon el suelo con las botas, creando un estruendo que se mezclaba con el ruido metálico de los caballos afuera. El magistrado se puso de pie con firmeza, levantando la mano. «Si esos hombres cruzan esta puerta armados, será una violación directa de la ley. Este tribunal no se rinde ante el miedo». Pero Villalba dio un paso al frente con esa calma helada que lo caracterizaba. «Nadie ha dicho que cruzarán. Solo están protegiendo los intereses legítimos de su patrón». La frase encendió una chispa de furia en el pueblo. Algunos hombres se adelantaron, dispuestos a bloquear las puertas con bancos y maderas. Otros comenzaron a organizar a las mujeres y a los niños en las filas centrales. La sala entera se convirtió en una trinchera improvisada. Los estudiantes de Derecho, que habían llegado como simples espectadores, se unieron a la defensa, arrastraron mesas, apilaron libros contra los accesos y comenzaron a escribir frenéticamente, como si quisieran dejar constancia de cada segundo. Julián, en medio de la tormenta, respiró hondo y alzó su cuaderno como si fuera un estandarte. «Si creen que con rifles van a borrar lo que aquí se habló, se equivocan», gritó con voz clara. «Afuera podrán tener armas, pero adentro tenemos la verdad». La multitud respondió con vítores, y un eco de fuerza recorrió la sala como una ola imparable. Villalba entrecerró los ojos, midiendo la escena con frialdad. «Veamos cuánto dura su valentía, campesino», murmuró. Emiliano asintió, disfrutando del caos que se desplegaba. Afuera, los capataces golpeaban el suelo con las culatas de los rifles, marcando un compás siniestro que se colaba por las paredes. Dentro, los niños lloraban y las madres trataban de calmarlos. El aire estaba cargado de humo, de antorchas que entraba por las ventanas quebradas, mezclado con el olor a sudor y miedo. Don Ramón, apoyado en su bastón, levantó la voz con esfuerzo. «No cedan al miedo. He visto dictadores caer por menos que esto. La justicia necesita testigos valientes». Sus palabras encendieron un nuevo murmullo de aprobación. Julián se acercó al magistrado y dijo en voz baja: «Si no hacemos algo, esto terminará en violencia». El magistrado lo miró con gravedad. «Resistiremos aquí dentro. La Guardia Nacional viene en camino». La multitud se abrazó a esas palabras como a un último salvavidas, pero el ambiente seguía cargado de terror. Las sombras de los jinetes afuera se movían como espectros, proyectadas por la luz de las antorchas. Cada golpe contra las puertas hacía temblar la sala. El juez Emiliano, incapaz de ocultar su satisfacción, sonrió con crueldad. «Resistan todo lo que quieran. Afuera hay hombres decididos. Aquí dentro solo tienen palabras. Veamos cuánto duran». Julián lo miró con una calma extraña, casi desafiante, y respondió:
Las palabras son semillas, señoría. Pueden enterrarlas bajo el miedo, pero siempre volverán a brotar. La sala estalló en aplausos, un clamor que intentaba ahogar el sonido metálico de los rifles cargándose afuera. El magistrado alzó la voz. «Este tribunal queda bajo mi custodia. Nadie saldrá ni entrará hasta que llegue la Guardia Nacional». Afuera, los caballos relinchaban impacientes. Dentro, la resistencia se transformaba en símbolo. En medio del estruendo, mientras los capataces golpeaban las puertas desde afuera y la multitud campesina respondía con cantos de resistencia, un hombre de bigote fino y sombrero ladeado se mantenía en la penumbra del lateral derecho de la sala. Era Ernesto Gálvez, periodista del Diario Nacional, que había llegado a San Isidro por mera curiosidad, buscando una nota pintoresca sobre un campesino insolente que se atrevía a enfrentar a un juez conocido por su crueldad. Pero lo que encontró fue otra cosa. Historia pura, un pueblo de pie frente a la intimidación. Con manos temblorosas sacó de su maletín un cuaderno de cuero, varias hojas y una pluma fuente. Escribía con rapidez febril, intentando registrar cada palabra, cada gesto, cada explosión de dignidad que presenciaba. Sabía que, si lograba sacar esa noticia de aquel tribunal cercado, no solo cambiaría la vida de Julián Herrera, cambiaría la memoria del país entero. Ernesto levantó la vista y observó al campesino en el centro de la sala, con el cuaderno en alto, la frente en alto y una multitud arropándolo con su fuerza. Este hombre no es un demandante común, pensó. Es el símbolo de una nación olvidada que ha decidido hablar. El periodista, acostumbrado a cubrir sesiones parlamentarias llenas de discursos vacíos, se sintió estremecido por primera vez en años. La tensión lo envolvía como un humo espeso. Afuera, las armas amenazando. Dentro, un pueblo levantando la voz. Sacó de su bolsillo una pequeña cámara fotográfica entre los pliegues de su abrigo y logró captar imágenes rápidas. El juez sudoroso, el magistrado imponente, don Ramón levantando el bastón y, sobre todo, Julián Herrera convertido en estandarte. Guardó la cámara de inmediato, temiendo que algún guardia se la arrebatara. Pero no bastaba con escribir, debía salir la noticia. Con pasos discretos, Ernesto se acercó a uno de los estudiantes de Derecho, un muchacho de apenas 20 años que tomaba apuntes con nerviosismo. «Chico, escucha», le susurró. «Necesito que lleves estas notas a la oficina telegráfica del pueblo. Si la Guardia Nacional logra entrar, quizás cierren todo antes de que podamos difundir lo que está ocurriendo». El estudiante lo miró con ojos asustados, pero finalmente asintió. Ernesto arrancó varias páginas de su cuaderno y las dobló con cuidado, confiándolas como quien entrega un tesoro. «Corre cuando te dé la señal. Esto debe llegar a la capital». El joven tragó saliva y guardó los papeles bajo la camisa. El periodista respiró hondo. Por un instante pensó en su esposa y en sus hijos, sabiendo que lo que hacía podía costarle caro. Pero también sabía que el silencio era complicidad. El juez Emiliano lo notó y lo señaló con un dedo acusador. «Ese hombre está escribiendo calumnias». Los guardias se movieron hacia él, pero el magistrado los detuvo con un gesto severo. «El periodismo no es delito, Cortés. Si algo teme que se escriba, quizá no debería ocurrir en esta sala». La multitud aplaudió de inmediato, celebrando aquella defensa inesperada. Ernesto, con el corazón desbocado, inclinó la cabeza en señal de respeto. Villalba lo miraba con odio, como si su pluma fuera más peligrosa que cualquier rifle afuera. Julián, al percibir la tensión, levantó la voz. «Dejen que escriba. El pueblo tiene derecho a que su verdad llegue más allá de estas paredes». El grito fue replicado por los campesinos. «La verdad no se encierra. La verdad no se encierra». El juez, impotente, golpeó el mazo. Pero su autoridad se deshacía en cada eco. En medio de ese caos controlado, Ernesto levantó de nuevo su pluma y escribió la frase que sabía sería titular.
Campesino enfrenta al juez Emiliano Cortés y convierte el tribunal en símbolo de resistencia. Al leerla en voz baja, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era solo un juicio, era el nacimiento de una memoria colectiva. Afuera, los hombres armados seguían rodeando el edificio, pero adentro, las palabras ya habían cruzado fronteras. Invisibles. Ernesto levantó la vista y vio a Julián mirando hacia él, como si supiera lo que estaba escribiendo. El campesino asintió levemente, y en ese gesto silencioso el periodista comprendió que su misión no era solo narrar, sino convertirse en puente. El diario nacional pronto llevaría esas voces a todo el país, y ni rifles ni amenazas podrían detener la semilla que acababa de sembrarse. El primer disparo quebró el aire como un relámpago. Nadie supo de dónde vino exactamente, si de los capataces que rodeaban el tribunal o de un infiltrado dentro de la sala. Lo cierto es que el estampido resonó con tal fuerza que los vidrios temblaron en las ventanas. Un grito ahogado se escuchó en la primera fila y el caos estalló de inmediato. Mujeres se arrodillaron protegiendo a sus hijos, los estudiantes se lanzaron al suelo cubriendo la cabeza y los campesinos se levantaron como un solo cuerpo, extendiendo los brazos para formar una barrera humana frente a Julián Herrera. El juez, Emiliano, sonrió con crueldad, como si aquel disparo fuera la respuesta que había estado esperando. Villalba, en cambio, se mantuvo quieto, evaluando el escenario con la calma fría de quien calcula ventajas aún en medio del desastre. El magistrado del Tribunal Superior se puso de pie con firmeza. ¡Alto! ¡Esto es una corte de justicia, no un campo de batalla!, gritó. Pero su voz se perdió entre el estruendo de los pasos, los llantos y el eco de otros dos disparos que hicieron retumbar las paredes. Los guardias dentro del tribunal miraban hacia el juez, esperando órdenes, pero Emiliano no hizo nada por detener la violencia. Al contrario, parecía disfrutar de la intimidación. Julián, con el cuaderno aún apretado contra el pecho, respiró hondo y gritó: «No respondan con armas. Nuestra fuerza es la verdad, no la violencia». Su voz atravesó el caos como un faro. Los campesinos, que ya estaban empujando los bancos para bloquear las puertas, se detuvieron un instante. No alzaron rifles ni cuchillos, solo levantaron sus manos abiertas, mostrando que su resistencia sería pacífica. El segundo disparo alcanzó a un campesino joven en el hombro, y el grito de dolor estremeció a la multitud. Dos hombres lo sujetaron y lo recostaron contra una banca, mientras una mujer arrancaba un trozo de tela de su falda para detener la sangre. Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas, pero no bajó la voz. «Así quieren callarnos, con sangre, con miedo, pero aquí estamos, de pie, y aquí seguiremos». Los estudiantes comenzaron a corear: «Justicia, justicia», hasta que sus voces se mezclaron con las de los campesinos. El magistrado intentó ordenar a los guardias que cerraran las puertas y evitaran más disparos, pero la confusión era tal que apenas lograban mantener el control. Afuera, los capataces golpeaban con rifles y botas, mientras adentro la multitud resistía con cantos y gritos de dignidad. Villalba levantó la voz, intentando hacerse oír por encima del estruendo. «Miren lo que provocan con su terquedad. Este campesino los llevará a la ruina». Pero su discurso fue ahogado por un canto que se alzó desde las últimas filas. «La tierra es nuestra, la vida también». Poco a poco, más voces se unieron, hasta que el tribunal entero resonaba con esa consigna repetida una y otra vez. Julián cerró los ojos un instante, sintiendo cómo aquella melodía nacida del dolor se transformaba en un muro invisible contra la violencia. No era un himno preparado, era un grito colectivo que surgía de la entraña de un pueblo cansado de ser pisoteado. Y en ese canto, Julián sintió una fuerza extraña, casi sagrada,
como si generaciones enteras se unieran para sostenerlo. El humo de pólvora comenzaba a colarse por las ventanas, mezclado con el olor de sudor y miedo. Los niños lloraban, los ancianos rezaban en voz baja, y aún así la multitud no retrocedía. Julián, erguido en medio del caos, levantó el cuaderno y gritó con todas sus fuerzas: «Este juicio no se suspende por disparos. Aquí seguimos, y aquí seguiremos hasta que se escuche la verdad». El magistrado lo observó con ojos cargados de respeto, mientras el juez Emiliano se hundía en su silla, comprendiendo que la violencia no había quebrado al campesino, sino que lo había convertido en símbolo. Afuera, los rifles seguían tronando. Adentro, la resistencia pacífica se volvía un escudo invencible. La batalla no era de balas contra balas, sino de miedo contra dignidad. Y en ese instante, la dignidad empezaba a ganar. El estruendo de los disparos aún resonaba en las paredes del tribunal cuando, de repente, un sonido metálico distinto se impuso. Botas marchando en formación y un clarín cortando el aire. La multitud se giró hacia las puertas con mezcla de miedo y esperanza. Los capataces afuera se agitaron, sorprendidos por el eco que llegaba desde la calle principal. A través de las ventanas se divisaron cascos brillando bajo la luz mortecina del atardecer. La Guardia Nacional había llegado. Los campesinos contuvieron la respiración. Algunos apretaron las manos de sus hijos, otros murmuraron plegarias. Julián, con el cuaderno aún en alto, sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. Sabía que aquel momento podía decidirlo todo, la justicia o el aplastamiento final. Un oficial de la guardia, montado en un caballo oscuro, avanzó al frente de la formación. Su voz retumbó fuerte, autoritaria. «Bajen esas armas. Este tribunal está bajo custodia de la nación». Los capataces, sorprendidos, dudaron un instante. Villalba salió corriendo hacia la puerta lateral, intentando hablar con el oficial. «Estos hombres defienden propiedad privada. No pueden entrometerse». Pero el oficial lo interrumpió con un gesto brusco. «Lo que defiende esta fuerza es la Constitución, y aquí se está violando con intimidación armada». La multitud dentro de la sala estalló en vítores. Los campesinos comenzaron a cantar más fuerte, redoblando su resistencia, mientras los estudiantes agitaban los brazos, conscientes de estar presenciando historia pura. El juez Emiliano se puso de pie de golpe, con el rostro desencajado. «No tienen derecho a irrumpir en mi sala», gritó, golpeando el mazo como si aún tuviera algún poder. El magistrado del Tribunal Superior lo miró fijamente y con voz serena pero letal respondió: «No es su sala, Cortés. Es la sala del pueblo, y usted ha olvidado eso hace mucho tiempo». Los aplausos y gritos de apoyo fueron ensordecedores. Emiliano se desplomó en su asiento como un rey destronado frente a su propio pueblo. Afuera, la Guardia Nacional comenzó a avanzar, dispersando a los hombres armados con firmeza. Algunos arrojaron sus rifles al suelo, otros huyeron hacia las calles laterales. El estrépito de cascos y gritos de mando se mezclaba con el canto campesino que salía desde el interior del tribunal. Villalba, con el rostro lívido, intentó salir por otra puerta, pero fue interceptado por dos guardias. «Queda bajo investigación por falsificación y corrupción», anunció uno de los oficiales mientras lo sujetaban del brazo. La multitud rugió de júbilo. Julián observó la escena con lágrimas contenidas. No era venganza lo que sentía, sino una extraña mezcla de alivio y dignidad recuperada. Don Ramón, apoyado en su bastón, murmuró: «La verdad siempre encuentra salida, aunque intenten taparla con balas». Julián lo escuchó y apretó el cuaderno con más fuerza, consciente de que aquel objeto humilde se había convertido en arma más poderosa que cualquier rifle. El porcentaje magistrado, erguido junto a él, levantó la mano pidiendo silencio.
Este proceso continuará bajo mi supervisión directa. Nadie podrá torcerlo otra vez. El eco de sus palabras fue recibido con un aplauso atronador. Dentro de la sala, el ambiente cambió de raíz. Los niños dejaron de llorar, las mujeres se abrazaban entre sí y los hombres, que habían estado listos para defenderse con las manos desnudas, levantaban los brazos en señal de victoria moral. Ernesto Gálvez, el periodista, escribía con furia, consciente de que lo que narraba sería portada en todo el país. El pueblo resistió la intimidación y la Guardia Nacional devolvió el orden verdadero, anotaba, con la pluma casi rompiendo el papel. Julián cerró los ojos un instante. En medio del clamor, creyó sentir de nuevo aquella presencia silenciosa, ese susurro que lo había acompañado desde el inicio. La verdad no se defiende con violencia, sino con firmeza. Cuando los abrió, vio que el tribunal entero lo miraba como símbolo. Y comprendió que ese día no solo había defendido sus tierras, había sembrado una memoria colectiva que nadie podría arrancar jamás. La sala del tribunal, que horas antes había sido escenario de burlas y humillaciones, ahora respiraba un aire distinto, cargado de dignidad. El humo de la pólvora aún flotaba en el ambiente, mezclado con el olor a sudor y madera vieja, pero ya no olía a derrota, sino a resistencia. Los campesinos, todavía temblando por la tensión vivida, comenzaron a levantarse poco a poco, algunos abrazándose, otros levantando el puño en alto. Las mujeres lloraban abiertamente, no por miedo, sino por alivio. El magistrado del Tribunal Superior, firme en el estrado, contemplaba la escena con gravedad, consciente de que había presenciado algo más grande que un simple juicio. Había visto nacer un símbolo. Julián Herrera, con el cuaderno en la mano, estaba de pie en el centro, como si la multitud misma lo hubiera colocado allí para representarlos a todos. Los estudiantes de Mindos, Derecho, que al inicio se habían reído del campesino torpe, ahora se acercaban a él con respeto. Uno de ellos, con los ojos aún húmedos, le tendió la mano. Usted me enseñó más de justicia en una tarde que todos mis profesores en años. Julián lo miró sorprendido, sin saber qué responder. Sus labios temblaron antes de pronunciar unas palabras sencillas. No soy maestro, solo defendí lo que era nuestro. El joven negó con la cabeza. Usted nos mostró que la ley también habla por el pueblo. Esa frase se esparció como chispa, repetida en susurros hasta convertirse en coro. La ley también habla por nosotros. Los campesinos, al escucharlo, levantaron la voz con fuerza, transformando esas palabras en un canto que llenó la sala. El juez Emiliano, derrotado y hundido en su silla, parecía un espectro. Su mirada perdida vagaba entre las tablas del suelo, incapaz de sostener los ojos del pueblo. Cada vez que alguien coreaba la frase, su rostro se contraía más, como si cada palabra fuera un golpe que derribaba los muros de su poder corrupto. Villalba, escoltado por los guardias, intentaba mantener la dignidad, pero su traje impecable ya no lo protegía del desprecio de la multitud. Los comerciantes, que habían llegado buscando un espectáculo, ahora murmuraban entre sí, conscientes de que la historia los había sorprendido y que tendrían que contársela a sus familias con otra voz. Ernesto Gálvez escribía frenéticamente, asegurándose de no perder detalle. Hoy San Isidro se convirtió en símbolo nacional. Don Ramón, apoyado en su bastón, se acercó a Julián y le puso la mano en el hombro. «Tu abuelo estaría orgulloso», murmuró. Julián bajó la cabeza, y por un instante las lágrimas que había contenido brotaron sin contención. No eran lágrimas de derrota, sino de memoria. Miró el cuaderno que aún sostenía contra su pecho y comprendió que aquel objeto humilde no era solo un compendio de artículos y leyes, sino un testimonio vivo de la lucha de generaciones. Lo levantó en alto, y la multitud respondió con un rugido ensordecedor. En ese instante, Julián ya no era un hombre,
Era un estandarte, un eco de todos los campesinos que habían sido callados, despojados y olvidados. El magistrado se levantó y declaró con solemnidad: «Este juicio no termina hoy, pero lo que ha ocurrido aquí será recordado. La justicia pertenece al pueblo, no a quienes la corrompen». Las palabras fueron recibidas con un aplauso largo, inagotable. Julián cerró los ojos y en medio de ese clamor creyó escuchar de nuevo aquel susurro que lo había sostenido desde el inicio. La verdad es semilla, y hoy germinó. Al abrirlos, vio a la multitud alzando pañuelos, sombreros y brazos, y comprendió que algo había cambiado para siempre. San Isidro ya no sería solo un pueblo en el mapa, sería símbolo de resistencia, de dignidad y de victoria moral. Y él, Julián Herrera, campesino humilde, quedaría grabado en la memoria colectiva como prueba viviente de que la ley también podía hablar por los que nunca tuvieron voz. Cuando las puertas del tribunal finalmente se abrieron, un aire fresco, mezclado con el olor a tierra húmeda y humo de antorchas, inundó la sala. La multitud salió a la plaza como un río que rompe un dique. Nadie corría ya por miedo. Caminaban juntos, con los pasos firmes de quienes saben que han conquistado algo más profundo que un veredicto: la dignidad. Julián Herrera fue empujado suavemente hacia adelante hasta quedar en el centro de la multitud. Sus botas embarradas se hundían en la tierra de la plaza, la misma tierra que había defendido con palabras, lágrimas y noches de desvelo. De pronto, un campesino levantó la voz entonando un canto de labranza, una melodía antigua que hablaba de surcos, lluvias y cosechas. Otros se unieron, y pronto la plaza entera vibraba con un coro poderoso, un himno improvisado que nacía del dolor y de la esperanza. Las mujeres agitaban pañuelos blancos desde las ventanas, los niños corrían entre la multitud repitiendo frases escuchadas en la sala: «La ley también habla por nosotros». Un eco de esa consigna comenzó a extenderse por las calles, hasta llegar a los rincones más lejanos del pueblo. El sonido de los cantos rebotaba en las paredes de adobe, mezclándose con el repique de las campanas de la iglesia, que parecían celebrar la victoria popular. Ernesto Gálvez, el periodista, escribía sin descanso mientras observaba la escena. «No es solo un canto», anotó, «es el nacimiento de una memoria colectiva». El magistrado, desde la escalinata del tribunal, contemplaba con respeto aquella ola humana que se expandía como fuego en pasto seco. Villalba era conducido esposado hacia un carruaje con la cabeza gacha mientras recibía los abucheos de la multitud. El juez Emiliano, pálido, fue resguardado por guardias, pero incluso en su escolta se percibía el desprecio. Nadie gritó su nombre. Su figura quedaba reducida al silencio de los derrotados. En contraste, el nombre de Julián se repetía una y otra vez, coreado como símbolo: «Julián Herrera, San Isidro contigo». El campesino, abrumado, intentaba bajar la cabeza para no parecer arrogante, pero cada vez que lo hacía, alguien lo tomaba del brazo y lo obligaba a mantenerse erguido. Don Ramón, a su lado, murmuró con voz emocionada: «No eres un hombre solo, hijo. Ahora eres voz de un pueblo». Julián lo miró con lágrimas en los ojos y apretó su cuaderno contra el pecho, como si fuera un corazón extra. El canto se volvió danza. Algunos jóvenes comenzaron a golpear tambores improvisados con piedras y palos, marcando un ritmo que levantaba aún más el ánimo de la multitud. Las mujeres daban palmas, y los ancianos, que rara vez salían de sus casas, se unieron apoyados en bastones, cantando con voces gastadas pero llenas de vida. El pueblo entero parecía renacer esa noche. Los soldados de la Guardia Nacional, que habían llegado con gesto severo, comenzaron a relajarse, incluso aplaudiendo discretamente al compás de la música. Uno de ellos murmuró: «Nunca había visto algo así. Esto es más fuerte que las balas». Y en efecto lo era.
Lo que se vivía en San Isidro no era solo la defensa de unas tierras, sino la conquista de un derecho espiritual, de un lugar en la historia. Cuando la luna apareció sobre los tejados, iluminando la plaza abarrotada, Julián levantó el cuaderno al cielo una vez más. La multitud enmudeció, como si entendiera que ese gesto era el cierre de la jornada. «No ganamos con rifles», dijo con voz firme. «Ganamos con la verdad, con la memoria de nuestros abuelos y con la fuerza de nuestra comunidad». Un silencio solemne se extendió, seguido de un aplauso atronador que hizo temblar el aire. Algunos lloraban, otros reían. Todos sentían que algo había cambiado para siempre. El canto volvió a alzarse más fuerte, más puro, hasta convertirse en un himno que atravesó la noche. Y desde ese día, en cada reunión campesina, en cada lucha posterior, la gente recordaría aquella tarde con una certeza inquebrantable. San Isidro había levantado la voz, y su eco ya no podría ser silenciado jamás. La madrugada cayó sobre San Isidro con un silencio distinto, un silencio que no era de miedo ni de sumisión, sino de reposo después de la tormenta. El tribunal, todavía iluminado por las velas que se consumían lentamente, parecía otro lugar. Ya no era la catedral del despojo y la humillación, sino el altar improvisado de la resistencia. Julián Herrera permanecía sentado en los escalones de la entrada, con el cuaderno entre las manos. El aire frío le acariciaba el rostro sudoroso, y por primera vez en mucho tiempo respiraba sin el peso del miedo oprimiéndole el pecho. A su alrededor, campesinos de distintas aldeas compartían pan y café, como si aquel juicio hubiera sido también una jornada de siembra en la que todos habían puesto algo de sí. La comunidad entera se había quedado en la plaza, negándose a marcharse, porque sabían que aquella noche había nacido una nueva historia. Don Ramón Valdés, exhausto, pero con la mirada serena, se acercó a Julián y le dijo: «Hijo, tu abuelo luchó para que la tierra nunca fuera callada. Hoy, gracias a ti, lo logró». Julián bajó la cabeza, y las lágrimas corrieron libres por sus mejillas. No lloraba de dolor, sino de alivio. A su lado, un grupo de estudiantes de Derecho lo rodeaba, haciéndole preguntas, queriendo anotar cada palabra que salía de su boca. «No busquen en mí a un maestro», insistía Julián con voz cansada. «La maestra fue la necesidad, y el libro fue la tierra misma. Yo solo puse oído y corazón». Pero los jóvenes lo escuchaban como si hablara un profeta. Uno de ellos, con emoción, escribió en su libreta una frase que pronto se repetiría en todo el país: «La ley también habla por nosotros». El magistrado del Tribunal Superior salió entonces al umbral del tribunal, acompañado por guardias de la Guardia Nacional. Su rostro reflejaba respeto hacia aquel pueblo que, sin armas, había desafiado la corrupción y las amenazas. «Hoy San Isidro no ganó un juicio», declaró con voz firme. «Hoy San Isidro ganó un lugar en la memoria de la nación». Las palabras fueron recibidas con un aplauso solemne, diferente al estruendo de horas antes. Era un aplauso cargado de dignidad, como quien reconoce que está presenciando algo más grande que sí mismo. Ernesto Gálvez, con la pluma aún en la mano, observaba la escena y sabía que al día siguiente millones leerían su crónica. No sería solo una nota de prensa, sería un testimonio de cómo un campesino había convertido un tribunal en símbolo. La plaza entera comenzó a corear la frase que ya se había sembrado en cada corazón: «La ley también habla por nosotros». El eco rebotaba en las paredes de adobe, subía hasta las campanas de la iglesia y parecía perderse en las montañas cercanas, como si la tierra misma respondiera al clamor. Julián, de pie en medio de la multitud, levantó el cuaderno una vez más, no como arma, sino como bandera. En ese instante, la figura humilde del campesino se confundió con la del pueblo entero. Los niños lo miraban como a un héroe,
Los ancianos lo bendecían con lágrimas en los ojos, y las mujeres lo abrazaban como a un hijo. San Isidro había encontrado su símbolo, y ese símbolo tenía un nombre sencillo y poderoso: Julián Herrera. Cuando al fin el amanecer tiñó de oro los tejados, el pueblo seguía reunido en la plaza, cantando y recordando cada momento de la jornada. Nadie quería dormir, porque temían que al cerrar los ojos todo se desvaneciera como un sueño. Pero no era un sueño, era memoria. Y esa memoria ya estaba inscrita en papeles, en canciones, en la piel misma de quienes resistieron. Julián, agotado pero firme, murmuró en voz baja: «No vencimos con gritos ni con violencia, vencimos con dignidad». Sus palabras fueron recogidas por Ernesto, que las convirtió en cierre de su crónica, y así quedó registrado en la historia, que en un pueblo llamado San Isidro, un campesino con un cuaderno viejo recordó a todos que la ley también podía hablar por los olvidados. Y desde entonces, cada vez que un campesino alzaba la voz en cualquier rincón del país, alguien repetía: «La ley también habla por nosotros». Las campanas de San Isidro comenzaron a sonar con la primera luz del amanecer. Entre la multitud, Julián cerró el cuaderno contra su pecho y, por un instante, juró ver la silueta de Jesús cruzar la plaza. Un rostro sereno, una mirada que no pedía palabras, solo recordaba que la verdad nunca muere. Ese gesto se volvió símbolo, un recordatorio de que incluso los más humildes podían hacer temblar a los poderosos. Y ahora dime, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Julián? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte la próxima historia. Te recomiendo ver nuestro siguiente relato: el millonario que sorprendió a su propia familia y cambió su destino para siempre. Gracias por quedarte hasta aquí. Con afecto, Valentino.